Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es algo interesante. Hoy vamos a ver lo que es Passive Voice. Ahora, Passive Voice es un tema bastante sencillo, ya que pues lo vamos a ver viendo por partes, ¿no? Ahora, el Passive Voice que vamos a ver se va a enfocar en Present. Siempre en present. Después vamos a ver cómo se utiliza en otros tiempos, pero por ahora vamos a ver una de las funciones más importantes en Passive Voice. Ahora, utilizamos Passive Voice cuando nosotros nos enfocamos en lo que es el objeto y la acción. So it's always about the object and the action, okay? Now, the object and the action are more important. Siempre son más importantes que nuestro sujeto. Para esto, vamos a recordar la diferencia entre lo que es el sujeto y el objeto, ¿verdad? So the subject is the person, animal, thing, anything, anyone, absolutely anything and anyone that does the action, and the object is always anything and anyone that receives the action. Okay, so this is extremely important because here we're going to have a text. Aquí tenemos un texto. Vamos a pensar en, pues, que vamos a hacer unas papitas, ¿no? Vamos a hacer unas papitas gajo. A mí me gustan las gajos. Si quieren unas fritas, pues también, that's valid. So excellent. Ahora, en este caso vamos a hablar acerca de Jane. Jane prepares dinner. She slices potatoes, she boils oil, she adds potatoes to the oil, she takes out the potatoes, and she adds salt. ¿Ok? En este caso vamos a cambiar de salt for spices para que suene más chido, ¿no? So then in this case, here we have the problem. Aquí tenemos el mayor problema. Notamos como aquí estamos utilizando a Jane y repetimos siempre el pronombre she. Realmente, pues, ¿quién hace las papas? Pues no es importante, ¿no? Yo no conozco a Jane. So that's why it's pretty interesting. Es bastante interesante porque esta forma o passive voice nos permite hacer oraciones sin mencionar quién hace la acción. Entonces, for example, si nosotros quitamos a Jane y a she de todas nuestras estructuras, tenemos que utilizar ahora esta nueva estructura que es the object, the verb to be, the verb in past participle. Entonces, sí, después nuestro complement. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con esta. Vamos a hacer nuestra misma oración, pero ahora vamos a ir haciéndolo en passive voice. Por ejemplo, tenemos Jane prepares dinner. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar con el objeto. El objeto de Jane prepares dinner es dinner. So then in this case, dinner. Continuamos con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be correspondiente a dinner? Is. Muy bien. Entonces dinner is. Y vamos con el pasado participio de los verbos, ¿no? Aquí para esto es muy importante que hayamos estudiado nuestros verbos en pasado participio. So then in this case we have dinner is. Y vamos con prepare. ¿Ok? Entonces lo podemos dejar aquí. No es necesario que agregamos quién está haciendo la acción, ¿no? Podemos hacerlo, pero al mismo tiempo no es tan necesario en este uso, ¿no? Entonces vámonos con dinner is prepared. Then in this case we continue with the next sentence. Dinner is prepared. She slices potatoes. Ella rebana las papitas, ¿no? So then in this case we can start with the object and we can say potatoes. Potatoes, verb to be, el verbo to be correspondiente are. There we go. Potatoes are past participle of slice, sliced. Y ahí está. Entonces en este caso, ahí sí es donde poco a poco vamos a ir agregando todas nuestras oraciones en pasado participio. So dinner is prepared, potatoes are sliced, and then we're going to continue with the next one. The next one is she boils oil. Entonces vamos a empezar con oil. The verb to be for oil is boiled. There we go. Ahora vámonos con la siguiente oración. She adds potatoes to the oil. Ahora aquí hay que tener cuidado porque recordemos, sometimes we're going to have the object right here and sometimes we're going to have a complement. Ahora nosotros siempre nos vamos a guiar for the object, okay? So in this case is potatoes. So oiled is boiled. Entonces continuamos con potatoes. Ya vimos cuál es el verbo to be de los potatoes, which is are. Then we continue with add, agregar. Entonces, ¿cuál es el past participle of add? It's regular, so this one is added. Potatoes are added to the oil. Y entonces aquí es donde yo puedo ver cómo el complemento siempre va pues al final, ¿no? Potatoes are added to the oil. Then in this case, period, she takes out the potatoes. Ahora ella saquea sus papitas. En este caso vamos a empezar con exactamente lo mismo. The potatoes, the verb in past participle are. The potatoes are.
Then in this case, past participle of take, pasado participio de take, taken. Potatoes are taken out. Y ya estuvo. Vámonos con la última. Entonces, en este caso tenemos spices. Spices, the verb in past participle for spices. No, sorry, the verb to be for spices is are, right? Spices are, and then in this case we saw past participle of add, so then in this case we have added. Spices are added, and that's it. So then in this case, that's how we can prepare it. Así es como podemos empezar a prepararlos, ¿no? Ahora, este es un texto, o esto es básicamente una instrucción, cómo hacer nuestras recetas. Ahora, podemos agregar otras palabras para que quede un poquito mejor. For example, you can start and say to start. To start, dinner is prepared. Y es donde vamos a empezar a agregar ciertas palabritas para que nuestro texto se vuelva más completo, ¿no? Entonces decimos to start, dinner is prepared. Entonces, después continuamos con otra de nuestras conectores, en este caso then, potatoes are sliced. Then in this case, here we go. Then potatoes are sliced, oil is boiled. Y después aquí podemos poner un after. After, potatoes are added. Está, ponemos aquí esta. Potatoes are added to the oil. Y aquí podemos un conector and the potatoes are taken out. Ahí está. Entonces vamos a terminar con to conclude. To conclude. There we go. Perfect. So then in this case, here we have this one and we put the comma. To conclude, spices are added. Entonces, si lo vemos de esta forma, así es donde nosotros ya empezamos a tener un texto un poquito más completo, ¿no? Porque ya no se trata de oraciones, ya se trata de, pues literalmente crear una historia. Entonces, déjame te lo pongo bien. There we are. And there we are. Excellent. So then in this case, that's how we can put it. Así es como podemos empezar a crear nuestros textos. Pero lo más importante, así es como se utiliza passive voice. So as you saw, lo único que tenemos que hacer es tenemos que elegir nuestro verbo to be de acuerdo a nuestro objeto. For example, here we're going to have this one. Dinner is prepared. Y tenemos que conjugar nuestro verbo en pasado participio. So this one is extremely important because of course nos puede llegar a costar si es que no recordamos el pasado participio de los verbos. Pero eso es lo importante. Siempre tratemos de checar cuáles son nuestros pasados participios para que lo vayamos preparando poco a poco. Entonces, potatoes are sliced, oil is boiled, after potatoes are added to the oil and the potatoes are taken out. To conclude, spices are added. Ahí está. Entonces, así es como vamos a empezar a manejar nuestra receta. Ahora, esto no solo se utiliza para cocina, se utiliza para muchísimas cosas, pero poco a poco vamos a ir viendo lo que es passive voice, ¿ok? So, then in this case, that is it for today. ¿Cuál es el ejercicio? Ahora, lo hice porque a mí me encantan las papas gajo. O sea, yo amo las papas gajo. Entonces, en este caso, ¿cuál es su platillo favorito? Vamos a elegir un platillo que nos guste. Uno sencillo, ¿no? O sea, tampoco vayámonos con sí, mi platillo favorito voy a hacer arroz. Procedo a regarlo todo. No. En este caso, elige un platillo sencillo. Puede ser cereal incluso. Bueno, no recomiendo cereal, es demasiado fácil. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero algo sencillo. Un sándwich. No sé, una malteada. You can choose, ustedes pueden elegir, ¿no? Pero lo importante es que manejemos toda esta parte, ¿va? So, then that is going to be it for today's class. Los espero con su receta. En este caso vamos a hacer la receta de dos formas. Vamos a hacerlo de esta forma, o agregando nuestro sujeto, y después vamos a hacerlo ya en passive voice, ¿ok? Entonces en total son dos textos. El primero en su forma normal, ya utilizando nuestro sujeto, y el segundo sin mencionarlo, ¿vale? Entonces así es como yo puedo utilizar los dos. So excellent, that is going to be it for today, and that's it. I will see you next class. See you, bye 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 bye.